Bienvenidos al módulo 2, de hecho, la unidad 2 de plantas industriales. Bien, esta es una materia propia de la carrera, es una actividad muy propia de lo que es la ingeniería industrial. ¿Ok? Tenemos que enfocarnos o manejar conceptos, términos muy propios de la actividad productiva. ¿Ok? En el primer módulo, las primeras actividades que realizaron estaban concentradas a manejar conceptos generales y aspectos genéricos, generales y complementarios de lo que es la materia. Primero que todo, presencialmente, pues permíteme presentarme, soy Betty Bayona, soy tu docente. Como tal, ya, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, o bueno, voy a decirlo así, siento la satisfacción de que pasaste higiene y seguridad. Sí, de verdad, yo también. Te oigo, ahora sí te empiezo a oír, ¿vale? Entonces, de verdad, Perfecto. sí me agradó que pudieras pasar la materia. Vi que ya ahora sí ya nos pusimos un poquito más serios. Exacto. Ok, chévere. Pero también observé que no me entregaste el primer módulo de plantas industriales, pero no hay problema. Sí, La intención en nuestro primer módulo es como una especie de contenido introductorio, manejar ujú, conceptos, lo que es una planta, lo que es la parte ok, industrial. Bien, recordemos que tienes pues la semana de nivelación. Eso sí hay que estar ok, pendiente. ¿Ok? Te va, perfecto, adelanto gracias. la tarea, o digámoslo así. No le voy a cambiar nada a la tarea. Entonces tú puedes ir trabajando tranquilamente y solamente Está esperar. hecha. Chévere, perfecto. Vamos a hacer como una Gracias, muchas especie, gracias. dale, ¿no? Siempre estamos a la hora. Voy a hacer como una especie de repaso. Bien, primero, antes de entrar a lo que es propiamente el Ujú, módulo 2, nos decíamos acá, bueno, hablar de sistema, eso ya está más que sobrado para nosotros. La empresa es un sistema, nosotros trabajamos con sistemas, donde vamos a tener siempre una entrada, un proceso, una salida. Pudiéramos decir ujú, que nosotros vamos a manejar en esta materia los tres elementos, aunque la idea es centrarnos en el proceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el proceso es precisamente donde es el elemento del sistema donde hacemos el producto. Y nosotros, nuestra carrera está orientada a la fabricación, elaboración de esos productos. Producto, ¿qué pudiera ser un producto para nosotros? Un carro. Puede ser también, no sé, un televisor, un escritorio, nuestros propios celulares son como tal. Hasta las prendas de vestir que tenemos nosotros en un momento dado son un producto en la parte de las empresas, como tal propiamente dicho. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en eso, porque tenemos que hacerlo en un lugar. Y eso es el lugar donde se hace el producto, donde se fabrica ese producto, pues es lo que conocemos como la planta. Y se le llama industrial porque idealmente comprende o tiene un conjunto de maquinarias, de equipos, de instrumentos que vamos nosotros a utilizar allí, los tenemos dispuestos, ¿bien? Y la materia, pues nos va a permitir hablar un poquito de todo esto. proceso. No sé si tú en este momento en el campo laboral trabajas en una industria. Yo trabajo en la parte precisamente de seguridad industrial. Ah, Trabajo para varias empresas como agente libre ok. y veo y observo los procesos de varias empresas al mismo tiempo, a las cuales le presto servicio. Ah, perfecto. O sea que tú estás súper familiarizado con el tema, básicamente, porque Sí, estoy familiarizado con el tema, he ido ya trabajando con grupos de ingenieros. Eh, Mi preocupación o mi iniciativa de estudiar ingeniería es porque trabajo en grupos de ingenieros, yo tengo también otra carrera, pero nada tiene que ver con lo que es la seguridad industrial. Claro, en todas las carreras, en todas las empresas, sea cual sea el ramo, la seguridad es muy importante. total. Y toda, absolutamente toda. Yo vengo del ramo de la salud, yo vengo de radiología.
y ahí trabajamos mucho la parte de seguridad porque es la aplicación, la aplicación para radiología específicamente es el campo de la preservación de la salud Ujú. a las radiaciones, para Correcto, evitar que se deteriore la salud y generalmente el que se le deteriora la salud es al que manipula la radiación, más no al paciente como tal. El sí, por el paciente es nivel un de eventual protección. dentro del servicio, pero el personal en sí es el que está en riesgo si no se cumplen las normas. Correcto, correcto. Ah, bueno, fíjate. Entonces, claro, vamos a decirlo, tu área de trabajo, tu mundo donde te formaste inicialmente, necesita la higiene y seguridad. De hecho, yo también tengo una anécdota en ese sentido. También he trabajado asesorando de alguna manera empresas. Ahorita sí ya laboro más en el campo educativo. Yo estudié ingeniería, soy ingeniero industrial, pero yo me fui por la rama, entre comillas, de mercadeo. Y mira lo que terminé trabajando con higiene y seguridad. Sí, sí, Pero sí, es uno, muy la vida bonita. lo O sea, sorprende. realmente es un campo de trabajo muy bonito. Sin embargo, Sí, también hay algo a destacar, que nosotros los ingenieros industriales, digo nosotros, porque yo ya en el mundo, no nos quedamos con una sola área, nos cubrimos muchas. exacto. Abarcamos higiene, abarcamos mercadeo, abarcamos esta misma parte de producción propiamente, la que estamos manejando con esta materia. También pudiéramos estar hablando de estadísticas, de presupuesto, haremos muchísimas actividades, ¿bien? Pero todas se van relacionando a la vez, porque cuando tú mismo me comentas ahorita, yo trabajo con la parte de seguridad, conozco los procesos, de alguna manera te ha dado chance de conocer el proceso, porque precisamente tenemos que adaptar cada elemento de seguridad a ese Ujú. proceso. No es lo mismo Acá, trabajar con proceso. calor que trabajar con Ujú, frío, o trabajar a alturas y a nivel del ujú. suelo. O sea, ponle, Sí, mira, cada empresa tiene su particularidad de acuerdo al sí, riesgo que tiene correcto, su labor, su proceso, pues. correcto. Y entonces ahí es donde viene esa parte importante de nosotros como la planta. Tenemos que diseñar la planta, tenemos que trabajar con unas plantas industriales, porque el término industrial va asociado a la maquinaria que tenemos allí. No son Ujú, tijeritas, no son exactos, no, estamos hablando de máquinas tal vez muy por encima de nosotros, de la estatura, ponle 3 metros, con un nivel de fuerza o de presión que vaya, vamos a decir así, Dios no lo quiera, Dios nos proteja, pero de alguna manera nos aprisiona una mano, podemos hasta perder la mano por el tipo de sí, claro. estamos trabajando. Entonces, por eso es el término plantas industriales, son cosas que se supone ya son grandes, involucran tipo de maquinaria muy especial. Entonces, en primera instancia, en ese primer módulo precisamente hablábamos de eso, esos conceptos, qué es un proceso, qué es un sistema, qué es una planta industrial y todo aquello. Bien. Sin embargo, en el segundo módulo, ya sí vamos a concentrarnos un poquito más en la planta. Tengo el compromiso contigo porque no he montado todavía el aula. Desde eso ya tienes que haberte dado cuenta. Pero el libro que monté en el módulo 1 perfectamente te sirve para el módulo. Ujú, ¿Por qué? Porque en el módulo 2 vamos a hablar del diseño de la, perdón, del aula no, del diseño de la planta. ok. Primeramente, ¿qué es diseño? Diseño es hacernos la idea o establecer cómo va a ser esa planta. ¿Ok? Entonces, como tal, Ujú, tenemos que conocer también aspectos muy básicos, muy generales de esa planta. Primero, ninguna planta es igual. Así como tenemos que adaptar la higiene y seguridad al proceso, la planta la vamos a diseñar en función del proceso productivo. Entonces, este primer tema, o perdón, este segundo tema de la materia, se concentra en primera instancia en eso, en yo voy a diseñar la planta. Perfecto. Pero para yo diseñar la planta, tengo que tomar en consideración el proceso y el producto que yo voy a elaborar.
Ujú, Entonces, lo primero es conocer ni siquiera es el proceso, en realidad es el producto. ¿Cuál es mi ujú. producto? Entonces, dependiendo del producto, yo describo qué necesito, porque recordemos que dependiendo del producto, yo diseño o describo mi proceso productivo. Una vez que yo describa mi proceso productivo, yo voy a empezar a establecer qué maquinaria necesito, qué herramientas, tal vez en qué cantidad y con qué frecuencia tengo que aplicar, que trabajar, qué plan de obra que necesito, tomando en consideración si el proceso industrial va a ser manual, va a ser semiautomatizado o va a ser totalmente automatizado. Bien, porque si va a ser totalmente manual, bueno, chévere, voy a disponer, tengo que disponer, por ejemplo, tal vez de mesones, de sillas, de espacios donde yo tenga que guardar cosas. El mismo diseño de la infraestructura tiene que adaptarse desde el punto de vista de ventilación, luminosidad, eh, Luminaria. por lo menos todo lo que tiene que ver con la parte de guías o caminos de seguridad. Bien, si Ajá. estamos hablando de algo semiautomatizado, pues también tenemos que disponer dónde van a ir las máquinas, dónde va a ir, por ejemplo, lo que tiene que ver con el área de depósitos, si estamos hablando de un producto en proceso, si es un producto terminado. Eh, Ujú. y si es automatizado, vaya, mejor todavía. Porque recordemos que cuando el proceso es totalmente automatizado, las máquinas trabajan a velocidad, Ujú. ellas necesitan espacio y a pesar de que el proceso es automatizado, siempre va a haber un hombre o va a haber una persona, una Sí, o un grupo de personas, por lo menos el que lo programa y el que lo enciende. exactamente. Mínimo tiene que haber esa persona. Pero igual, siempre vamos a tener en consideración esos aspectos. Entonces, nuestro módulo se va a centrar en primera instancia, parece mentira, no se va a centrar tanto en la planta, sino lo vamos a centrar en primera instancia en el producto. Hablemos un poquito del producto. Bien. Una vez que Ok. describamos ese producto, que hablemos de sus características, de cómo, de qué aspectos tomamos en consideración para diseñarlo, pues ahí Ujú. sí pasamos al proceso. ¿Ok? Hoy en día, algo me parece mentira. La modernidad. Estos pequeños equipos que tenemos acá, todos los tenemos casi que hoy en día a la mano, nos permite ya no estar tan alejados del cliente de nuestros productos. Ujú. De alguna manera ellos se pueden comunicar con nosotros, ya hablamos hoy en día incluso de, si lo vemos desde el punto de vista de mercadeo, ya hablamos de un mercadeo 2.0, donde la persona está interactuando con nosotros y nos está diciendo, mira, yo quiero que mi producto tenga tal característica. En función Sí, de esa adaptación del mundo de hoy en día, vamos a decir, de nuestro 2023, pues vamos adaptando ese producto y vamos visualizando cómo hacer nuestro proceso productivo cada vez más eficiente, no solo ujú, eficaz, que eran algunos también términos que manejábamos en el primer módulo, enfocados sí, en que no solamente queremos conseguir el producto, sino queremos hacer el mejor uso de los recursos, porque también tenemos esa realidad. Contamos con unos recursos limitados, con unos recursos ujú. que hoy en día es constante que nos digan, mira, hay que cuidar el ambiente, hay que, Exacto. hay que Esos conservar. son Y si son nuevos paradigmas que se nos están presentando. Tenemos total, que conservar el ambiente. Fíjese, la pandemia también nos cambió un poco la estructura, un poco de cosas, y no volvimos a ser igual después de la pandemia. no, exactamente, eso es una realidad también. Nos tocó que reinventarnos, para usar ese Exacto. término que está también muy en boga, ¿no? Hoy en día es vamos a reinventarnos. Y en esa misma reinvención, pues Ujú. como tú dices, la misma pandemia nos obligó de alguna manera, bueno, ya no vamos a trabajar tanto en la empresa, lo vamos a hacer acá. También Exacto. tenemos esa situación realidad país, realidad venezolana,
de que Ujú. de repente estamos trabajando y ¡pim! Se nos fue la luz. Nos quitaron el servicio de Sí. energía eléctrica. La parte industrial trabajamos con energía eléctrica. Necesitamos constantemente ese suministro de energía. Y todas las empresas no se pueden dar el lujo de adaptarse a un sistema alterno de suministro de energía. Porque también otra realidad país, chévere, compré mi planta, Pero no hay con qué mi entenderla. convertidor eléctrico, tengo la maquinaria bien full chola y nos quedamos sin gasolina o sin gasoil. Ujú. Sí, es la realidad. Y en este Es la momento realidad. tenemos escasez. Yo por lo menos estoy en Táchira, no sé si tú dónde estés. Estoy en San Cristóbal, perfecto. Ah, listo, entonces nos conocemos nuestra realidad. Y hay que estar Exacto. revisando cuál es el terminal de la placa que salió, sacándole la gasolina a los carros para poder echarle a... Nada, ni paremos, ¿no? O sea, no paremos de ir por allí. Sin contar también a Sí, veces, si nuestro proceso requiere agua, también hay que tomarlo en consideración al momento de diseñar la empresa. Todo eso es un factor muy importante donde sí. lo veíamos en el primer módulo, por allí se tocaba la parte de la localización de la planta. Entonces, dependiendo de donde yo quiera que la planta esté, también me va a influir o va a tener una considerable atención al momento de diseñar la planta. Va a ser grande, va a ser pequeña, vamos a tener oficinas, no vamos a tener oficinas, solamente donde vamos a trabajar. Son muchos aspectos a considerar allí. ¿Ok? Si nuestro Sí. producto perdón, nuestro proceso es intermitente, si nuestro proceso es Ujú. continuo como tal, porque Ujú. no vamos a considerar en este caso el famoso proceso por proyecto. No, ese ya viene siendo muy aparte de esta, se puede involucrar, pero en realidad como son a gran escala o muy particulares, no los tomamos en consideración para la materia. Sin embargo, sí es importante saber si el producto va a ser intermitente o va a ser continuo. Ujú. Si vamos Sí. a producir desde cero o yo voy a comprar producto que ya viene en proceso y lo que hago es terminarlo. Si yo Ujú. voy a empezar desde cero, pero llego hasta un punto y se lo distribuyo a otra empresa. Bien, entonces todos esos son Sí. aspectos, son características, consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar la planta. Otro aspecto también que nos pide el mismo contenido programático, nos dice, bueno, hablemos de la maquinaria. Bueno, ya habíamos Ujú. hablado de que tenemos máquinas manuales, tenemos máquinas semimanuales o semiautomatizadas, totalmente automatizadas. Y Ujú. no solamente en el cómo funcionan, sino hay que tomar en consideración las dimensiones. Son altas, son anchas, necesitan un soporte. Por ejemplo, vamos a decir que trabajamos con una prensa Ujú. que ellas necesitan estar soportadas sobre el piso para que no se nos vayan a mover, no se nos vayan a caer de alguna manera. Eh, Ujú. hay maquinarias que por su diseño las llamamos máquinas fijas, entonces ya tienen que Ujú. estar con unas ciertas condiciones, entonces como que, bueno, ubicamos primero la máquina y luego diseñamos todo lo demás. Tomamos en consideración eso. ¿Cuántas máquinas Exacto. vamos a tener de cada una? Si nuestro proceso, nuestra intención de empresa va a ser que con una sola línea de producción o vamos a tener muchas líneas de producción. Todos esos son aspectos que tomamos en cuenta, bien, al momento de diseñar. Y todo esto es con la intención de distribuir o hacernos una idea, un plano, un concepto general de cómo va a estar la empresa. ¿Ok? Estos Ujú. conceptos que estamos manejando ahorita en este módulo 2 nos van a servir de base y fundamento para el próximo módulo, ¿ok? Que en ese caso es cuando hablamos de la distribución de planta, ¿ok? Pero no nos adelantamos tanto, solamente para darte Ujú. como que tengas la idea de que, vaya, sí es importante
revisar los contenidos, ¿ok? No, sí, que una cosa nos lleva a otra, es una secuencia. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea que nosotros tenemos normalmente acá en cualquier asignatura, ¿no? Empezamos con lo más fácil, digamos así, que es la teoría, y luego ya sí vamos como que entrando, bueno, vamos a seguir con un poquito de teoría, le metemos un poquito Sí, de práctica, pero entrando en lo que es de lleno la materia. Nosotros acá, ok. una parte interesante, pues bueno, no nos estamos viendo todo el tiempo, no nos estamos viendo constantemente, pero sí podemos estar en contacto. Esa parte es muy importante. Y hoy en día, como tenemos la tecnología, tenemos estos libros en PDF, tenemos los Ujú. videitos por allí, se te va a facilitar chequear información aparte de la que yo te facilito, porque ese es mi compromiso. Yo quedo comprometida contigo de que te voy a facilitar, Dios mediante un buen, porque estoy en eso, como que qué contenido sí vale la pena, ¿ok? Para, Exacto. para aprovecharlo allí. Y en caso de Ok. cualquier tipo de duda, con toda confianza, pregunta, porque no Está nacemos bien. aprendidos, ni, No, ni yo. Capaz que lo que tú me preguntes yo tampoco me lo sé, pero me lo invento. O lo, o no, lo, no, se lo deduce, invento se para que, empieza bueno, uno como a analizar y a deducir. Y sí, los retos es la interrogante que me pone el otro, es el reto que yo tengo. perfecto, Ujú, perfecto. Bien, entonces en ese sentido vamos bien. Y fíjate, a lo último va a haber una parte que nos implica un pequeño cálculo, parte de la ingeniería. Voy a calcular ujú, el número de máquinas que necesito en un momento dado. Pues entonces vamos a hablar un poquito de lo que también es la capacidad de producción. Recordemos que en nuestro campo acá, pues los ejercicios no son difíciles. Lo que pasa es que hay que ujú, pensarlos, ¿ok? ujú. Son pequeños, en este momento como tal, sí de verdad no te voy a indicar, vamos a hacer un ejercicio. No, es mentiras. ¿Ok? Pero sí te advierto, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos también que considerar al momento de este diseño, hacernos una idea de cuánto vamos a producir, ¿ok? Entonces, Exacto. como es un diseño, como es imaginarnos un poquito la empresa, tenemos primeramente Ujú, que hablar de la capacidad, cuánto yo quiero vender en función de lo que yo quiero vender, eh, voy a establecer, no, voy a manejar o establecer tal vez niveles de inventario, de lo que llamamos también un ujú, stock de inventario. ujú. En función de lo que voy a vender del inventario, establezco cuánto producir. Y entonces, dependiendo del cuánto voy a producir, tal vez semanal, mensual, trimestral, que son los periodos más comunes, yo también establezco cuánto personal necesito, o mejor dicho, antes de eso, cuántas líneas de producción voy a tener en función de eso, cuántas máquinas, cuánto personal, y paremos de contar. Ahí empezamos a montar la empresa. ¿Ok? Entonces, esa partecita Ujú, te la vamos también a preparar bien sencillito para ujú. agilizar lo que también es parte de nuestra carrera, que es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a lo último, en este módulo, el casi que nos plantea una diatriba, una interrogante así tipo, ¿compramos o fabricamos? Ujú. Entonces, no es la mejor manera de nosotros dar respuesta a algo, es sustentando. Entonces, lo demostramos con esos cálculos, lo demostramos con el estudio que vamos a hacer. ¿Ok? Sí. Básicamente eso es lo que es para este segundo módulo. No sé si tienes alguna interrogante, alguna duda. No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, cuando surja, Mm, cuando te suba la actividad, cuando te suba los ujú. contenidos, si llegas a tener Ok. alguna duda, ¿cuál es el compromiso? Llamar. Exacto. Perfecto. Quedamos en esa entonces. Vale, Está bien. chévere. Sí. Bueno, cualquier cosita, estoy a la orden. Y bueno, creo que Muchísimas gracias, por ahora Daniel. terminamos la clase con esto. Dale. Bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia de esperarme. No, tranquilo, para eso estamos.
Igual usted también tiene paciencia conmigo. Ya, ¿Vale? bueno, Entonces, chévere. ahí nos tenemos. Bueno, Vale. Entonces, muchísimas gracias. chévere. Y para el tercer módulo Hasta te espero. luego.